Bien, vamos a ver en la videoclase de hoy, vamos a ver lo que es la integral y su relación con la derivada. La integral, vamos a ver lo que es la integral Riemann en relación con la derivada, vamos a ver la función de área. Vamos a ver ahora una relación y es un tema bastante interesante como práctico porque ya veremos que nos va a ahorrar muchos procesos de ir sumando rectángulos. Bien, vamos a definir lo que es la función área. En primer lugar, vamos a suponer una función f de x, una función continua en el intervalo AB. Si es continua, lo veis, continua, y sea x un número real perteneciente a dicho intervalo. Entonces se puede calcular el área entre A y cualquier número comprendido entre ese intervalo, para todo x del intervalo. Luego se define la función f de x, f mayúscula de x, como a x f de t diferencial de t. Vamos a ver lo que quiere decir esto. Bien, vamos a suponer que hay una función que es continua. Si es continua es integrable. Eso no cabe duda. ¿Por qué? Porque si es continua en un intervalo cerrado entre A y B, como está en este caso, pues encierra un área finita. Por lo tanto, es integrable Riemann porque podemos calcular el área que tiene. Pues entonces yo, en vez de coger ahora, voy a cómo formo la función de vamos a hacer la función área. En la función área voy a darle un valor X, un valor donde yo entre este intervalo. Yo sé que aquí existe área, pues va a existir el área para áreas menores, comprendidas áreas menores que pertenezcan, que estén dentro de ese recinto, pues van a existir. Por lo tanto, fijaos que yo cojo y defino esta función área, que es esta misma función que es la que aquí tenemos. La veis aquí gráficamente bastante bien, ¿eh? Bien, vamos a ver qué propiedades y qué cosas puedo deducir de esta función área. Bien, vamos al teorema fundamental del cálculo integral. Un teorema bastante importante porque dice sea f de x una función continua en AB. Entonces la función f de x, esta es la función área, la función área para todo x comprendido en el intervalo donde la función que está aquí dentro es continua, entonces esa función es derivable. Y además la derivada es una primitiva o una integral, es una primitiva de esta función, ¿de acuerdo? Cuando tú derivas. Bien, vamos a ver cómo se hace esto. Bien, límite, vamos a la derivada f de la función derivada de f de x, de f mayúscula sería límite cuando h tiende a 0 de f mayúscula de x más h menos f de x partido del h. Pues yo voy a coger y voy a calcular el radicando, f de x más h, yo cojo a de x más h, de f de t, si la f de x era esto, pues f y f de x. Yo aquí fijaos que como aquí tiene el negativo, le puedo cambiar los límites, puedo sumarlo, cambiándole los límites de integración. Eso lo vimos en las propiedades de la integral. Y aquí pues podría pasar directamente, si alguien lo ve, a este resultado, pero voy a hacer un paso intermedio un poco. Pues mira, voy a sumar para ver si se ve mejor. Este que está lo pongo a la derecha, perdón, lo pongo a la izquierda, al otro a la derecha, es lo mismo, altero lo sumando. Y fijaos que el A está en el medio. Y acordaos de la propiedad 3 que vimos y que está ahí en el guión. Pues esto igual a la integral desde x a xh. Como estos dos límites son intermedios, pues va de aquí hasta ahí. ¿Lo veis? Estuvimos viendo porque cogíamos Entonces vamos a ver qué juego va a dar precisamente esta función. Bien, vamos a jugar con esta integral con el teorema del valor medio. El teorema del valor medio, fijaos que los límites de integración es x y xh, la longitud es h. Entonces existe un valor c comprendido en este intervalo tal que f de c multiplicado por la longitud del intervalo este de integración, x más h menos x, que x más h menos x es h, f de c por h. Aquí tenemos... Bien, C es ¿qué pasa con C? Que C es un punto que está en el intervalo entre x y x más h. Fijaos que este h va a ir tendiendo, luego en el límite va a ir tendiendo a 0. O sea, el TC va a estar tan próximo como queramos a
a x. Es un punto, pues bien, yo lo voy a definir c igual a x más un número nu, no sé qué número, qué letra griega representa, un número nu por h. Fijaos que donde el nu es un número que está entre 0 y 1. Van a ser números mayores que x. Si que x mayores que x, solamente dará la igualdad a x en caso de que mu sea 0 y dará igual a x más h al otro extremo cuando sea igual a 1. Entonces yo le voy dando valores, el mu 0, entonces yo aquí cojo y vamos a ver lo que vamos a ver con los límites. Yo cojo el límite, habíamos llegado al resultado que esta parte de este denominador es igual a x más h, partido de h. Luego aquí aplicamos el teorema del valor, aplicando el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio me decía que esto era f de c por, aquí lo tenemos, por f de c por x, existía un c en el intervalo x más h, y que multiplicado por la longitud del intervalo, que era h, fíjate que aquí está x más h menos x que da h, me da igual a f de c. Entonces, fijaos, sustituyo f de c, que era igual a x o más h, le voy dando valores, al h le doy, como el h tiende a 0, pues cuando h tiende a 0, pues esto tiende a f de x. O sea, la idea también, fijaos que como el h va a tender a 0, ese valor de c va a estar muy próximo a la x, tan próximo como queramos. Bien, ya hemos demostrado y vamos a hacer una práctica de lo que es esto. Vamos a hacer las actividades 9 de la página 29 de vuestro guión. Vamos a calcular la derivada de la función g de x. La función g de x está definida con los extremos desde 5 a x, e de t más 1, diferencial t. Bien, vamos a ver qué pasa con la función. ¿Qué pasa con la función esta? Vamos aquí, si cogemos esto, aquí, ¿qué pasa aquí? Un f de x. Fijaos que la función e elevado a x es una función continua y derivable en todos los números reales, que siempre va desde r a r positivo. Luego, el número este siempre va a ser un número positivo más 1, va a ser siempre un número positivo, luego va a existir la raíz. ¿Qué ocurre? ¿Qué te quiero decir? Que esta función es una función continua en todos los números reales. Si es continua en todos los números reales, va a ser continua en cualquier subconjunto de los números reales, concretamente en el intervalo, que aquí es en el intervalo que va desde 5 a más infinito. Vamos a ponerlos cerrados, ¿vale? Desde 5 a más infinito. Bien, si eso ocurre, estamos en las condiciones que me dice el teorema fundamental del cálculo de integral, que la derivada, porque a mí lo que me interesa es calcular la derivada de esta función, que la derivada de esta función es igual a la que está dentro de la integral, pero en vez de la variable t, porque las variables son mudas, pues e elevado a x más 1. Bien, vamos al 10. Bien, el 10 dice, halla los máximos y los mínimos relativos de la función f de x igual a la integral entre 1 y x del logaritmo neperiano de t. Integrales de la variable t en el intervalo 2, 10. ¿Qué pasa con el logaritmo neperiano? Si cogemos la función f de x, logaritmo neperiano de x, es continuo en todos los números desde 0 a más infinito, excluyendo desde 0, excluyendo el 0 para todos los números mayores que 0. Claro, si es continua en este intervalo, va a ser continua en el intervalo de entre 1 y más infinito. Ahí no cabe ninguna duda porque esto es un subconjunto de este. Es más, es continua y además podría añadir que es derivable. Pues entonces, aquí tenemos que esta función, según el teorema fundamental del cálculo integral, es derivable en este intervalo y además su derivada es igual al logaritmo neperiano de x. Bien, vamos ahora a calcular los extremos relativos porque ya tenemos la derivada de este punto. Vamos a calcular sus extremos relativos, ¿de acuerdo?
Bien. El extremo relativo son los valores que hacen que la derivada, porque son los extremos relativos de f mayúscula de x, no de f minúscula. Muy importante eso. F de x, la derivada de f de x, logaritmo, claro, son los valores donde tengo que hacer esta ecuación. Logaritmo neperiano de x igual a 0. Pues yo que cojo, pues elevo a e, como es la base, e elevado al logaritmo neperiano de x igual a e elevado a 0, porque tiene que ser igual a estos exponentes. Bien, si e elevado al logaritmo neperiano de x me da x, e elevado a 0 me da 1, luego x vale 1. Bien, vamos a ver, en x1 tenemos un extremo relativo que en principio no sabemos si es un máximo o es un mínimo. Vamos a hacer la segunda derivada. La segunda derivada consiste en derivar, como la primera derivada es logaritmo neperiano de x, pues la segunda derivada sería derivar logaritmo neperiano de x. Entonces la derivada de logaritmo neperiano 1 partido de x. Luego 1 partido de 1 igual a 1. Es mayor que 0. Como es mayor que 0, tiene un mínimo relativo en x igual a 1. El mínimo relativo es cuando x vale 1 y f de 1. Bien, f de 1 es 1 y f de 1, fijaos que tendría que hacer esta integral, que en principio anda, pero como veo que tiene los mismos límites, que el límite de arriba y el de abajo es el mismo, esto vale 0, ¿de acuerdo? Entonces 1, 0. Por lo que no tiene, ¿qué pasa? Que aquí este es el único extremo relativo y es un mínimo. Pero uno de los problemas que tiene es que no tiene extremos, como a mí me preguntaban los extremos relativos entre 2 y 10, pues este extremo, el único extremo relativo que tienen todos los números reales positivos es este, pues, y no está dentro de este intervalo, por lo tanto se descarta. Vamos a ver el siguiente. Vamos a inspeccionar. Cf de x, una función que tiene límite de 1 a x cuadrado, no a x. Esto merece la pena pararse un poco a pensar y a reflexionar un poco qué significa esto. T cuadrado menos 1, de integrar los límites 1 y x cuadrado, t cuadrado menos 1 de t. Haya los puntos extremos de dicha función. Bien, se tiene que f de x es igual a x cuadrado menos 1, es una función continua y derivable en todos los números reales, por ser polinómica, y continua en 1 desde 1 a más infinito, ¿vale? Por esto, como es continua en todos los es continua. Pero f de x, ¿qué pasa? 1x. Bien, vamos a hacer, yo voy a llamar g de x a 1x. En vez de x cuadrado le voy a poner x. Y le voy a llamar p de x a x cuadrado. Luego, f de x no sería la composición de las dos funciones. Si sustituyo f de x, no sería g compuesto de p de x. Vamos a ver eso a dónde nos lleva. Bien, aquí tenemos, vamos a hacer la derivada de f de x y como aquí tenemos una composición de funciones, lo primero que se me ocurre es aplicar la regla de la cadena. Derivada de g compuesto de p de x respecto a p de x por la derivada de p de x, por esta derivada. Bien, esto sería, ¿qué me dice el teorema fundamental de integración? Que esto es f de p de x, x cuadrado. Entonces yo aquí, con la regla de la cadena aquí, pero claro, f de p de x aquí hemos dicho que era x cuadrado. Luego en vez de t cuadrado menos 2 sería x cuadrado menos 2, menos 1, pues me va a dar 2, aquí sería x a 2x por x a la cuarta menos 1. Aquí me da este resultado y la derivada igual a 0, ¿vale? Esto vamos a saber los puntos ahora. Los extremos relativos, ¿qué tienen que verificar? Los extremos relativos son puntos, en principio serían puntos críticos porque no sabemos si son máximos y mínimos, son los puntos donde se anula. Pues yo cojo y voy a ver qué punto esta derivada se hace 0. Aquí 2x igual a 0, x igual a 0, x a la cuarta menos 1 igual a 0, pues aquí tengo que x es igual a raíz cuarta de 1. Será más 1 y menos 1. Bien, la derivada sería, pues aquí vamos a hacer la segunda derivada para saber estos puntos, si son máximos, qué tipo de extremos relativos, o si siguen siendo puntos críticos. Pues vamos a hacer aquí derivada como es el producto, podríamos multiplicar y luego derivar inmediatamente, pero yo he preferido derivada del primero por el segundo sin derivar, por la más
el segundo, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Aquí sería 2, que es una constante, y aquí sería 2x más 4x cubo. Yo aquí cojo 2 por x a la cuarta, 2x a la cuarta menos 2, más 2 por 4, 8, 8x a la cuarta. Aquí me da la función f de x, la segunda derivada, 10x a la cuarta menos 2. Vamos a ir comprobando qué es lo que ocurre. Bien, si le damos el valor 0, pues ¿cuánto vale? 0, 10. Me da f de la segunda derivada de 0 me da menos 2. Como es menos 2 menor que 0, aquí tenemos un máximo relativo. Y el máximo relativo será la coordenada 0, f de 0. No f de... No f de no la primera derivada. Segunda derivada de 1, pues sería 10 por 1 a la cuarta menos 2. 10 menos 2, 8, mayor que 0. Luego tenemos un mínimo relativo. Bien, en 1, las coordenadas de ese mínimo, 1, f de 1. En principio no sabemos calcular f de 1. Y el último candidato, x de 1. Luego tenemos f de menos 1, la segunda derivada. Pues el menos 1, pues lo sustituyo, me da también 8. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos un mínimo en x igual a x igual a menos 1. Por lo tanto, esas son las coordenadas del mínimo. Tenemos dos mínimos. El máximo en 0 y f de 0. Máximo. Y en 1. Y en menos 1, f de menos 1, tenemos mínimo relativo. Ya cada vez estamos más cerca de la explicación de la clase sobre el cálculo de áreas a partir de las integrales. Bueno, nos vemos.